Continúa el debate sobre el debate presidencial. La colectiva Brujas del Mar se deslinda de la marcha a favor de Rocío Nale. Otra vez, violencia en Chiapas. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, tenemos información de última hora. Hay esta información en proceso, pero se confirma que el chofer de Eduardo del Río sufrió un ataque por hombres armados. Iba en su auto. Eduardo del Río es el director de comunicación social del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eduardo trabaja con la magistrada Mónica Soto, con los magistrados, las magistradas de este tribunal, del máximo tribunal electoral en nuestro país. Su chofer fue atacado a balazos por hombres a bordo de una motocicleta. Esto habría ocurrido en la alcaldía Xochimilco. Esta noche están evaluando la situación, habrá reuniones, también solicitarán apoyo. Hay que recordar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es parte de precisamente el Poder Judicial de la Federación, en donde la cabeza es la ministra Norma Lucía Piña. Estaremos muy atentos de la información que nos puedan brindar. Había a bordo de este auto, por lo menos otra persona, al parecer. Nada más informar que Eduardo del Río no iba en este auto que fue atacado y en donde habría fallecido su chofer. Estamos muy atentos de la información que va surgiendo en estos momentos y los vamos a mantener informados. El Instituto Nacional Electoral reconoció que hubo errores durante el primer debate presidencial, esto luego de las quejas de las candidatas y el candidato. Luego del primer debate presidencial surgieron quejas de los candidatos. Una de ellas fue por el formato que no los dejó exponer mejor sus propuestas y restó oportunidad de debatir de frente. Anoche, la consejera Carla Humphrey reiteró que todos sabían cómo iba a ser el ejercicio. Comentaba Xóchitl Gálvez en distintas entrevistas que a ella le sorprendió que cuando tenía la bolsa de tiempo en estos segmentos le preguntaran las moderaciones, porque ella pensaba que podría exponer los temas, tener más tiempo y no tener que estar contestando preguntas puntuales. En la escaleta señala que se empezaba esta bolsa de tiempo con cada una de las personas moderadoras y a quien se empezaba pues una especie de pregunta o introducción a manera de pregunta para empezar esta bolsa de tiempo. Obviamente todos estaban enterados de este formato. Son formatos que se aprueban además con el consenso de los partidos, ¿verdad? Que no solo eso, se aprobaron con el consenso de los partidos, pero pasaron distintas revisiones. Hoy, la Comisión Temporal de Debates aclaró que los formatos de los próximos 2 debates ya están aprobados y no se cambiarán. Y exhibieron que hicieron sugerencias a los equipos de modificar la dinámica de las preguntas para que no fueran todas seguidas y se volvieran más ágiles, pero fueron ellos quienes la rechazaron. Y es más, nosotros inclusive les hicimos una propuesta de modificación que se podía agilizar la parte de las preguntas, que se les hacían 3 preguntas seguidas y no quisieron. O sea, es decir, se negaron las representaciones a hacerlo. Otro asunto fue que la candidata Xóchitl Gálvez se quejó que la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, además de colarse al set con 3 consejeros, cambiaron las sillas de posición frente a los candidatos,
pese a que los partidos exigieron que no fuera así, y eso la distrajo. Sin embargo, hoy destacó que esa fue una acción que decidió la consejera presidenta sin que los demás consejeros supieran. Cuando entramos a la fotografía esta oficial, que fue 15 minutos antes, nos dimos cuenta que habían cambiado, que estaban recorridas hacia otro lugar y puestas de frente hacia el escenario. También salió el tema de los fallos en la producción, como en el caso de los relojes que se dio en el debate. Acabar con la corrupción en el sistema de salud. Maínez, que no funcionó gracias. el reloj y yo nunca pude ver cuánto me faltaba para hacer. A ver, vamos a revisar ese detalle técnico. Lo sé, ahora van a resolver esa falla técnica. El problema de los relojes. Sin duda, sin duda. No sé si hay un problema ahí con el reloj. Yo creo que valdría la Ustedes pena lo que están- se lo están revisara en el caso de los tres. Carla Humphrey detalló que el tema ya está en revisión y será la Dirección Ejecutiva de Administración del INE la que determine si hay algún incumplimiento de contrato y posibles penalizaciones para la casa productora Full Circle Media. El INE también señaló que el costo de producción de los 3 debates será de 23 millones de pesos, aunque el contrato que se firmó fue de 19.1 millones. Milenio Noticias. Y el presidente López Obrador volvió a comentar sobre el proceso electoral, criticó las preguntas del primer debate presidencial, opinó que se basaron en la narrativa de sus adversarios, quienes no reconocen ninguno de los logros de su administración. Las y los consejeros del INE respondieron a estos señalamientos. En toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación, con una supuesta consulta a todos los ciudadanos, dejándole a los conductores el privilegio de poder escoger qué preguntas hacer. Y qué mal estamos en salud, qué mal en educación, qué mal en todo. No reconocer absolutamente nada. Todo fue a tabla rasa. Las preguntas tienen trazabilidad para saber cómo fue, quiénes hicieron no quiénes hicieron las preguntas, sino de dónde vienen las preguntas, y por lo tanto es falso totalmente que las preguntas hayan sido elegidas a capricho. O que el día de hoy y mañana estaremos recibiendo de Signalab un informe respecto de la aplicación de esta metodología, porque justamente lo que queremos es garantizar esta transparencia y esta certeza. Ese informe implica que se va a poder replicar, que hay trazabilidad y que cualquier persona que siga los pasos de la metodología va a poder, y obviamente este informe va a poder llegar a las preguntas a las que llegó Signalab. ¿Qué quiere decir esto? Que no se escogieron por nadie más al azar. Incluso también hubo un debate público respecto a quién iba a hacer la selección, a Signalab de la ITESO. Pusimos formatos para que la ciudadanía pudiera llenar esos formatos y hacer llegar las preguntas que quisieran. Estos se hicieron llegar a Signalab, de ahí salen las 24,000 preguntas que se han referido por parte de la ciudadanía. A partir de eso, Signalab, con criterios que ya habíamos establecido en el Consejo General y que fueron conocidas por todas las representaciones de los partidos políticos, hicieron una selección de preguntas. Una vez concluido todo este proceso, nuestras preguntas serán públicas. Ahí está lo que la gente le inquieta, lo que la gente pregunta. Hubo una garantía, también hay una garantía, de que las personas que preguntaron eran personas reales. Eso también se cuidó. Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN, PRI, PRD, se reunió con consejeros y consejeras del INE. Les pidió suspender las conferencias mañaneras del presidente López Obrador por afectar la equidad en la contienda electoral. Además, volvió a pedir al INE aclarar que los programas sociales no son de partido alguno. Además, arremetió Xóchitl Gálvez contra el exesposo de Claudia Sheinbaum, Carlos Imaz, llamándolo ratero. Celebró que el INAI haya aclarado que la empresa de su esposo no tiene contratos con el instituto, como dijo Claudia Sheinbaum durante el debate, y de visita en Tlaxcala reiteró que con la información de los Panama Papers quedó en evidencia que la familia de Claudia tiene 3 cuentas en paraísos fiscales para ocultar dinero y, bueno, esto fue lo que comentó. Nos enfocamos muchísimo al tema, obviamente, del impacto que ha tenido la mañanera en la falta de equidad en la contienda electoral. La mañanera, nosotros hemos pedido que se suspenda la mañanera. Le hemos pedido al INE concretamente
que haya una campaña donde se aclare que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido, que se deje claro que es un delito electoral hacer uso de los programas sociales, es más, hay prisión preventiva oficiosa por este tema. Yo le pregunté que si su familia tenía cuentas con el Panama Papers y me dijo que era una mentirosa. En cambio ayer en la W ya reconoció que su abuela, que le dejó a sus tías unas cuentas, pero ya reconoció que su familia sí tiene cuentas en paraísos fiscales. Yo soy empresaria desde hace 32 años. Efectivamente tengo un marido empresario. Ella mintió diciendo que nosotros, o que mi marido tenía un contrato del 23 en el INAI falso. Los contratos que tuvo fue hasta el 19 totalmente legales. Pero a diferencia de su exmarido, que era un ratero, mi marido, todo México vio al señor Imas agarrando bolsas con dinero, ¿se acuerdan? Pues ese era el marido de la señora Sheinbaum. Mi marido solo es rockero, no es ratero. Es un hombre de trabajo, es un hombre que trabaja. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y otros integrantes del partido presentaron lo que llamaron la Casa Roja de Xóchitl Gálvez y denunciaron que fue producto de un moche y no de una manera honesta, como Xóchitl Gálvez indicó en el primer debate presidencial. Esto es lo que comentaron. Dijo ella que era todo legal. Es falso. La familia dueña de ese espacio trabajaba con ella en su empresa. Se pusieron de acuerdo para hacer un desarrollo multimillonario. Les dio los permisos, le dieron a mitad de precio su casa y es ilegal. Se construyó de más, se construyó más metros, viola el uso del suelo y no tiene el uso y ocupación. Ella lo dijo, no se puede habitar en donde no está el trámite. Y ella la última vez dijo, es que ya me notariaron. ¿Y eso qué? Pues puede ser de tu propiedad, pero no lo puedes habitar. Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PT y Partido Verde, volvió a hablar en sus redes sobre los programas sociales. Además, sostuvo varias reuniones con simpatizantes en el Estado de México, en donde comentó que por primera vez en la historia va a llegar una mujer transformadora a la presidencia de la República. Puntualizó que el feminismo de la 4T tiene como prioridad ayudar a quienes menos tienen y que atenderá la problemática que se vive por el abastecimiento de agua y la seguridad en todo el Estado. ¿Recuerdas que un expresidente del PRIAN dijo que quienes reciben programas sociales son unos flojos? Los diputados del PAN votaron contra los programas sociales, por convicción. Los únicos que podemos garantizar los programas sociales como derechos somos quienes representamos a la Cuarta Transformación. Las mujeres transformadoras somos la fuerza, el impulso de la transformación en nuestro país, que inició en 2018. Decían que era falso, lo puedo demostrar. En este sexenio con el presidente Andrés Manuel López Obrador han bajado los feminicidios en todo el país en más de 40%. Y fíjense qué generosa es la transformación. Qué feminista es la transformación. Que por primera vez en la historia, después de 200 años, va a llegar una mujer transformadora a la presidencia de la República. Por su parte, Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, presumió haber rebasado en TikTok a Xóchitl Gálvez. Indicó que hace una semana Gálvez Ruiz lo triplicaba en seguidores en esta red social y que tras el primer debate presidencial el encuentro entre candidatos le dio la vuelta. Además, dialogó con estudiantes de la Universidad de Guadalajara, en donde dijo que en Jalisco las encuestas favorecen a Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de ese estado. También habló sobre la seguridad de las candidaturas. Para igualar oportunidades, como dijo Rincón Gallardo en el debate presidencial del 2000, que ya me quieren hacer lo mismo que a él, desinvitarme a los siguientes:
Ahí andan los voceros de los poderes fácticos diciendo que ya no vaya Maynes a los siguientes debates. La desigualdad de clases se supera entrando a clases. Si yo tuviera un hermano que estuviera en la cárcel por secuestrador, imagínate toda la guerra sucia que habría en mi contra. Si yo tuviera un video como ese, ¿y sabes cuándo yo he utilizado algo así contra alguien? Nunca. Fui el único que no utilizó un adjetivo, una etiqueta, un insulto con las señoras candidatas. Me refería a su obra como legisladora, a su gestión como jefa de gobierno, pero jamás he caído en esas bajezas. Siempre que hay que creerle a las mujeres cuando denuncian. Siempre. Yo no... Por eso digo que el PRI, que su candidata, fíjate cómo es el karma, fíjate el escándalo que hicieron por el video del estadio. No, y que Maynes echó unas cervezas, y Maynes le gusta ir a conciertos, claro que me gusta ir a conciertos, y claro que me gusta ir al estadio. Fíjate cómo se le regresó el karma. Ellos tienen depredadores como candidatos. A mí nunca nadie me ha presentado una denuncia, eso no es una denuncia. Ojalá hubiera una denuncia para que yo pudiera defender el honor, porque ¿sabes qué es lo que pasa con esas cosas? Cuando mi hijo busque el nombre de su padre en internet, puede estar una cosa de esa bajeza. La colectiva feminista Brujas del Mar denunció que un grupo de personas traía camisetas verdes y moradas con su nombre. Esto durante una marcha organizada a favor de Rocío Nale, candidata a la gubernatura de Veracruz por Morena. Brujas del Mar negó que estas personas pertenezcan a la colectiva. Pertenecen al partido Morena. ¿Por qué no se está grabando un hombre? Él es la persona que está conmigo, él es el Oye, pero Brujas del Mar no tiene hombres. Dile por favor que deje de grabarnos. ¿Nos pueden dejar de grabar, por favor? Gracias. O sea, ¿dónde está el respeto a las mujeres ahí? ¿Tú consideras que decirle zacatecana a Rocío Nale es violencia de género? Pues no violencia de género, pero realmente ¿quién juzga a alguien por dónde pertenece o de dónde es? Arusi Hunda, vocera de la colectiva Brujas del Mar. Muy buenas noches, Arusi. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches. Oye, a ver, ¿las brujas fake o cómo le llamamos? ¿Las Brujas del Mar fake? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sabemos? Mira, la verdad, gracias a los compañeros de prensa, es que nos enteramos de toda esta situación. Por supuesto que llevamos más de 5 años de incidencia de activismo feminista en Veracruz, y eso nos hace que nos reconozcan todo el tiempo, ¿no? O sea, vaya, los compañeros de prensa que son con los que tenemos mucho acercamiento y muy buena relación. Ellos mismos fueron los que al ver las camisas de ellas no las reconocieron y de volada nos dieron el pitazo. Y en lo que estábamos saliendo a deslindarnos de estas mujeres, salieron otras cosas y otras y nos han traído todo el día así. Yo no sé a quién se le ocurrió esta estrategia tan tonta. O sea, no había forma de que se sostuviera esto. O sea, no tiene sentido. Después fue que supimos que la mujer del video que acaban de presentar, de hecho, trabaja en el gobierno del estado. Ella trabaja en la protección de medio ambiente. Sí. Y pues vaya, o sea, no entendemos con qué finalidad, la verdad. Se disfrazaron de colectiva para tratar de legitimar un movimiento como si fuera un movimiento espontáneo, y realmente trabajan ahí, y todo esto era para favorecer a Rocío Nale. Sí, así es. La marcha que se convocó el día de hoy a favor de Rocío Nale era bajo esta narrativa de que ella es víctima de violencia política con razones de género, por el hecho de que dicen que es de Zacatecas, y pues lo es, y por el hecho de la situación de presuntos actos de corrupción y el enriquecimiento ilícito y todas esas cosas que se han estado presentando en las últimas semanas. Sí, porque inclusive en la conferencia pues fueron agresivas con las propias reporteras, ¿no? Que preguntaban y decían, oye, pero es de Zacatecas. Estaban preguntando las periodistas como nos corresponde hacer preguntas, y pues la respuesta fue dura en contra de las propias compañeras que hacen su trabajo, ¿no? Sí, porque incluso después hicieron una rueda de prensa, que es una de las imágenes que presentaron ahorita, en donde se supone que el Instituto Veracruzano de las Mujeres
se sumó a esta convocatoria, a marchar. Ellas mismas afirman que nosotras, Brujas del Mar, las íbamos a acompañar ese día, cosa que es completamente falsa. Y lo más curioso de todo esto es que el Instituto Veracruzano de las Mujeres en esta gestión ha sido prácticamente inexistente. Tiene más de 5 años que no tiene titular. Y ahora salen de quién sabe dónde, pues con todo este tema. Es precisamente esta imagen que estamos viendo al momento. Sí. Arusi, ¿qué situación se vive en el país? Todos estos temas que se utilizan además para la política en un momento electoral y pues bueno, y ustedes pues fueron avisadas de, oigan, dicen que están aquí parte de su colectiva y no lo son. Entonces, por lo pronto, pues bueno, se deslindan. Y Veracruz, ¿qué historias se tejen ahí en Veracruz, Arusi? Creo que tenemos que estar muy, muy pendientes y acompañarlas en lo que debamos hacer como periodistas. Muchísimas gracias. Y así ha sido. Realmente nos hemos sentido bastante apoyadas por el gremio periodístico desde siempre. Arusi, muchísimas gracias por confirmar este deslinde, la aclaración, y pues ahí quedan las imágenes y además la información de que pues esta persona más bien es parte del gobierno, ¿no? Y también toda esta historia que se presentan ahora en defensa de las mujeres y que no habían estado activas ni con titular presente, ¿no? En muchos años. En fin, muchas gracias, Arusi. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Una pausa y volvemos con más información. Elementos de la Sedena se enfrentaron a balazos contra un grupo criminal en Ocosocuautla, Chiapas. De acuerdo a las autoridades, realizaban un patrullaje cuando fueron atacados. Hasta el momento se reportan 2 delincuentes asesinados y un militar herido. Tírate bien en el suelo. También en Chiapas fue asesinado Julián Bautista Gómez, expresidente municipal de Amatenango del Valle. Por la mañana, Julián fue interceptado cuando transitaba por los municipios de Teopisca Villa, Las Rosas y Comitán. Julián es hermano de Juan Carlos Bautista, actual presidente municipal de Amatenango. Y en Ocosingo, Chiapas, Alonso Pérez Sánchez, alcalde interino, fue retenido por pobladores de la localidad de Taniperlas. Señalan que el alcalde con licencia y que busca la reelección, Gilberto Rodríguez de los Santos, les prometió obras que no cumplió. Alonso y un colaborador fueron encerrados en la cárcel comunitaria, donde permanecen desde las 9 de la mañana. Laida Sansores, gobernadora de Campeche, aseguró que el estado está más tranquilo sin policías. Esto a 3 semanas del paro de labores de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Nuevamente acusó que esta protesta es impulsada por el dirigente nacional del PRI. El estado está tranquilo, eso es lo curioso, ¿no? Creo que sin policía más tranquilo, menos delitos. Cada vez se vienen más policías, 289 policías que ya se vinieron a la academia, donde estamos concentrados los buenos policías. Creo que esto nos va a servir para limpiar la policía, porque quienes están en las cabecillas son altos mandos que el gobierno de Ali tuvimos muertos, no tuvimos heridos. Esto de las chicas, las violadas, pues no las vemos en dónde. Y por cierto, allá en Campeche fue localizado el cuerpo de Priscila. La joven de 18 años fue reportada
por sus familiares como desaparecida el pasado domingo 7 de abril. La encontraron envuelta en una sábana sobre la carretera federal Champotón-Campeche. Al lugar llegaron elementos del servicio forense. Guillermo Valencia, presidente del PRI en Michoacán, dio a conocer que en 3 municipios de plano no se presentaron candidatos debido a las amenazas del crimen organizado. Los municipios son Aporo, Villamorelos y Yurécuaro. También informó que 8 candidatos le solicitaron ya y recibieron seguridad para poder realizar sus campañas. Y fue asesinado el esposo de Magdalena Cadena Ramírez, candidata a regidora de Tehuitzingo, Puebla. El hombre fue asesinado a balazos en el parque de la primera sección. La dirigencia del PRI condenó el homicidio y pidió a las autoridades garantizar la seguridad de las y los candidatos. Y el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que anoche balearon las oficinas de su delegación en Tijuana. En las cámaras de seguridad se puede ver cómo un hombre baja de su vehículo y dispara contra las oficinas. Afortunadamente, los hechos ocurrieron cuando no había personal administrativo. El instituto ya presentó una denuncia ante la Fiscalía. Y policías estatales fueron linchados por habitantes de Zacatelco en Tlaxcala, luego de que los mismos vecinos detuvieron a 2 asaltantes quienes habían asesinado a un taxista. Los policías intentaron liberar a los 2 delincuentes o presuntos delincuentes retenidos, por lo que fueron agredidos a golpes y mataron a uno. En Morelos fueron localizados los cuerpos de 3 personas en el municipio de Jojocotla. Elementos policíacos y de la Fiscalía de Morelos acordonaron el área. Esto se suma a la localización de restos humanos en los municipios de Temisco y Emiliano Zapata. Investigan si hay alguna relación entre ambos crímenes. En Sinacantepec, Estado de México, un hombre que pretendía asaltar un camión de pasajeros abandonó en un asiento un arma de fuego. Al abordar el camión, este hombre se dio cuenta que más adelante había un retén policíaco. A pesar de que trató de darse a la fuga, fue detenido. Y hoy se realizó la audiencia de vinculación a proceso del influencer Fofo Márquez en los juzgados del penal de Barrientos, la cual se reanudará el miércoles. Sus abogados están buscando que lleve su proceso en libertad mediante un brazalete electrónico, pero además también quieren que sea reclasificado el delito de tentativa de feminicidio por el de lesiones dolosas, pues la pena por tentativa de feminicidio podría ser de hasta 40 años de cárcel. Esto luego de que el influencer golpeó a una mujer en Naucalpan dejándole varias lesiones. Bueno, siempre hay que saber que la difusión de una persona en los medios de comunicación es una difusión que genera muchas veces percepciones adelantadas a las autoridades. No, yo no puedo hacer un resumen aquí de lo que sucedió en la audiencia. Los videos ya son públicos, están en todos los medios de comunicación, entonces ustedes ya tendrán a través de de los mismos medios, ustedes saben, encontrar el video y poder tomar sus conclusiones. Creo que me siento triste, mal, impotente, por la defensa por parte de Fofo Márquez, el pasar el video y hacerlo de una manera tan gráfica, de verdad que no fue muy ético. Todavía psicológicamente no estoy preparada ni siquiera para voltearlo a ver, ni ver, ¿sí me explico, no? Cómo te ves, si te ve bien, mal, no, simplemente no estoy todavía preparada para poder enfrentarme con esto. Y como les decía y se los vuelvo a reiterar, pues sí tengo miedo, sigo con ese miedo, me siento todavía, pues con mi familia, porque pues las amistades, todo el mundo me dice que me va a hacer y que me va a deshacer y que no va a ser él y que va a mandar a hacerme cosas. Una pausa y volvemos. Ya se confirmó que el suministro de agua en varias colonias de la alcaldía Benito Juárez está contaminado por sustancias como aceites y lubricantes, por lo que hoy habitantes bloquearon la avenida Xola e Insurgentes exigiendo un plan para resolver el problema. ¡Agua!
El problema del agua contaminada en varias colonias de la alcaldía Benito Juárez persiste hasta el día de hoy. Luego del anuncio del jefe de gobierno capitalino Martí Batres de que siempre sí ya se detectó un problema de contaminación en la red, los vecinos de la zona muestran su indignación y enojo ante el actuar de las autoridades. Casi un centenar de ellos volvieron a tomar las calles y bloquearon el cruce de las avenidas Xola e Insurgentes. Y al gobierno no le importa, tenemos que tomar ya otras medidas porque aparte es un tema de salud pública sumamente delicado. Mientras que en los domicilios donde se ha señalado el problema, las autoridades han comenzado a hacer pruebas en el agua. Hasta el día de hoy persiste y la realidad es que hace 7 días, vamos a concluir 8 días con este jueves, vinieron a tomar muestras de agua. Y ayer vinieron a tomar muestras de gas. Me han salido ámpulas aquí en la cabeza y es una comezón en todo el cuerpo todo el día. ¿Cómo le hacemos? No lo sé, pero no es... Cobran de agua, todo está muy mal de verdad. Ahora sí es un sufrir porque la gran mayoría de los edificios de aquí son de gente adulta, muy adulta, somos de la 3ª, 4ª edad, oiga. ¿Nos quieren matar? No, que de esta manera no, es muy cruel. Y apuntan a un problema mayor. Los centenares de comercios de comida que operan en la zona, que han estado cocinando y manejando este líquido, presuntamente apto para el consumo humano. Por su parte, los negocios aseguran no haber estado trabajando con este líquido, sino comprando garrafones de agua, lo que ha bajado sus ganancias e incluso alejado a algunos clientes. Pues mira, han estado viniendo haciendo los estudios, pero hay veces que luego aquí sí llega un poco con el olor, pero la mayoría de las veces no ha estado oliendo mucho. Sí nos ha afectado porque tenemos que comprar garrafones. Al día nosotros compramos 40 garrafones. Sí, bastante. Puro garrafón de agua y tenemos que estar poniendo doble desinfectante a cubiertos, meterlos en tinas a desinfectar, pero pues obviamente es doble. De hecho, ahorita acaban de hacer el agua con galones y nos incrementa casi el doble. Mientras las autoridades concluyen sus nuevos estudios, hasta el momento no se le ha informado de manera oficial a los vecinos un plan de acción o cuándo podrán volver a consumir el líquido de la red. Ante este tema, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, recomendó tomar agua de otras fuentes hasta que se conozcan los resultados de los estudios. Cuando el agua tiene alguna turbiedad por la razón que sea o tiene un olor distinto al que debe tener, siempre en general la recomendación es mejor reservarse y tomar agua de otra fuente. Pero no aplica solo para este caso. O sea, si la viéramos turbia, si oliera a otra cosa, también si no es agua hervida, recomendamos que esa es agua que no se recomienda y mejor tomar agua de una fuente que sea, pues por ejemplo en este caso, los garrafones. El presidente López Obrador reveló nuevas imágenes de la irrupción de las autoridades de Ecuador en la Embajada de México en Quito. Es el momento en que agentes armados irrumpen en la Embajada de México en Quito, Ecuador, portando trajes tácticos, escudos y armas de fuego. Someten a Roberto Canseco, diplomático de México, quien trató de impedir el asalto. El video forma parte de las pruebas que presentó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina para denunciar que lo ocurrido fue una violación a los tratados internacionales. Y vamos a seguir resistiendo. Y esto también lo digo por la agresión a nuestra soberanía en Ecuador, la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática. Vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. Momentos después, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, sesionó de manera extraordinaria para definir las acciones a tomar tras estos hechos. Por otro lado, la Organización de Estados Americanos convocó a una reunión a petición de Ecuador. El ex canciller de ese país, Mauricio Montalvo, acusó que el presidente López Obrador puso en duda las elecciones de Ecuador. El presidente de México
señor Andrés Manuel López Obrador, formuló muy desafortunadas declaraciones al poner en duda la legitimidad de las elecciones de 2023 en el Ecuador y al banalizar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, violentando así el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. El asalto a la sede diplomática mexicana se llevó a cabo para detener al ex vicepresidente de Ecuador, acusado de corrupción, quien pretendía recibir asilo en México. El presidente López Obrador criticó que en Estados Unidos y Canadá, vecinos y socios comerciales han mostrado una postura tibia ante esta crisis diplomática. Pero este mismo martes, el gobierno estadounidense mostró su respaldo. We condemn this violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, including the use of force against embassy officials. We've reviewed the security camera footage from the Mexican embassy and believe these actions were wrong. The Ecuadorian government disregarded its obligations under international law as a host state to respect the inviolability of diplomatic missions and jeopardized the foundation of basic diplomatic norms and relationships. We've asked Ecuador to work with Mexico to find a resolution to this diplomatic dispute, and to that end, we welcome the Organization of American States Permanent Council meeting this week to help reach a peaceful diplomatic solution. Las relaciones diplomáticas con Ecuador siguen rotas, mientras México suma simpatías. Con información de Denalia Taide, Milenio Noticias. El Senado condenó el allanamiento a la embajada mexicana en Ecuador y respaldó la demanda presentada por el gobierno federal ante la Corte Internacional de Justicia. Desde el Pleno, la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, leyó el pronunciamiento de las y los senadores, a excepción de Lili Telles, en donde reiteraron la amistad entre ambas naciones y pidieron respeto para que en un futuro cercano se pueda retomar el diálogo bilateral. Como la determinación del Gobierno de México de iniciar un procedimiento contencioso ante la Corte Internacional de Justicia para denunciar la transgresión de la inviolabilidad de nuestra misión diplomática en Quito y del principio de extraterritorialidad, son medidas tanto necesarias como proporcionales a la gravedad. No restablezcan relaciones con México hasta que haya un compromiso explícito de Andrés Manuel López Obrador de que no violará sus leyes, su autonomía y su justicia. A los mexicanos nos avergüenza profundamente el actuar gangsteril del presidente de México. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.